yo no sé escribir porque soy de ingeniería. Entonces, estaba raro, ¿no? Esa parte no la entendía yo muy bien. Y la excusa más usual es que dicen, bueno, es que yo llevé lectura y redacción en la secundaria. El último curso de literatura lo llevé en la secundaria. Y entonces pues, mi formación es técnica. Eso no es cierto, porque matemáticas tampoco saben. Luego les da uno clases, no saben ni sumar quebrados. Eso mi hijo que está en primera secundaria lo sabe hacer. Y no saben sumar quebrados. Ya si les pone uno algo más difícil, menos, no tienen ni idea. Entonces, pues tampoco la parte técnica la tienen, ¿no? Esta claramente no. La de lectura, de literatura. Y la técnica que dicen ahí sí, ese es mi fuerte, pues tampoco está muy bien. Yo creo que el problema es bastante complejo. Hace algunos años decían que México era un país en donde la gente lee mucho, pero lee pura basura. Desde el CD y novelas, bueno, en mi época era el libro vaquero, ¿no? Las novelas estas policíacas, los westerns, todo esto se vendía en cantidades astronómicas, pero nadie leía libros, novelas, ese tipo de cosas, ¿no? Era una tendencia que yo no sé en la actualidad cómo esté. Mi impresión es que sigue igual, si no es que ha empeorado el problema. Aunque ahorita se han hecho muchos esfuerzos, sobre todo aquí en la Ciudad de México, de cambiar esta parte. Mi teoría de por qué la gente escribe mal, o no sabe escribir, o tiene una redacción y una ortografía pésimas, creo que tiene que ver con la falta de buenas lecturas. Quien nunca lee, pues es difícil pedirle que sepa escribir bien. Digo, puede darse el caso, no digo yo que no. También conozco gente que lee mucho y que su ortografía está de la patada. O sea, eso sí tienen memoria de teflón, no les entiende nada. También puede ocurrir, por supuesto. Pero por lo general yo he notado que esto está correlacionado. En el seminario hace algunos años el doctor Francisco, no sé si lo sigue haciendo, el primer día del seminario les daba un cuestionario donde les hacía una serie de preguntas. Y una de las preguntas que les hacía es, ¿cuáles son los 2 libros más recientes que has leído? Y bueno, más reciente algunos lo entendían como la secundaria, una cosa así, ¿no? Y ponían los libros así, se trataban de acordar, ¿no? ¿Cuál fue la última lectura que me dejó mi maestra en tercero de secundaria? Porque eso era pues lo más reciente, ¿no? Que habían leído. Otros, de plano en el cinismo, se inventaban algún nombre, ponían alguno que, el libro vaquero, ¿no? Pues dice el libro. Es una cosa bizarra, pero el hecho es que esta pregunta, cuando se le hace a los jóvenes de la edad de ustedes, muchos se ríen, pero no la pueden contestar, porque no han leído ningún libro en mucho tiempo. Digo, mucho tiempo, a lo mejor toda su vida, ¿no? Entonces, en general, este síndrome de que la gente con una formación técnica, entiendas ingenierías, física, matemáticas, se supone que como somos los iniciados, pues, porque eso no cualquiera lo entiende, entonces nos podemos dar el lujo de no leer cosas de cultura general. Novela, poesía, ¿no? Porque es muy gay, ¿no? Esto de novelas, artículos científicos, por ejemplo, muy interesante, Cubo, Scientific American. Y luego dicen, es que es muy caro. Claro, no tienen la misma opinión cuando están comprando chelas, videojuegos, eso no es muy caro. Los libros sí, es un lujo, pues es algo oneroso. Y la falta de buenas lecturas, evidentemente, nos lleva no solo a deficiencias ortográficas, que son terribles, sino también de redacción. Y fíjense que lo peor es que esto se va agudizando, porque como no hay nadie que les diga que está bien mal lo que están escribiendo, lo van empeorando cada vez más. Y llega un momento en que cuando, por ejemplo, aquí tenemos muchos estudiantes que no hicieron tesis de licenciatura, pues se graduaron por promedio, por proyecto, o sea, y la tesis de maestría es el primer documento técnico que van a escribir en su vida. Dios nos libre. Aquella cosa va a ser, yo les digo que son como los palindromas, ¿no? ¿Saben? Los palindromas que los pueden leer del principio al final o del final al principio. Igual, esas tesis las pueden leer en el orden que quieran, no va a tener sentido qué orden, ¿ves? Porque no saben dónde va la coma, no saben, o sea, lo ponen al azar, ¿no? Aquí le voy a poner una. Yo siempre les decía a mis estudiantes cuando escriben artículos, ¿no? Me ponen unas oraciones larguísimas. Veo que no saben esa regla de que tiene uno que aguantar la respiración. Está uno leyendo hasta llegar al punto. Aquí van a estar tanque de oxígeno, ¿no? Y hasta después de la
la 15 está el punto. Yo no sé cómo la pueden leer la oración, pero así le ponen, punto al azar. Yo he tenido estudiantes que ni su propio nombre saben escribir. Eso sí ya es el colmo. O el curso. O sea, todos los días, en todas las clases, en todos los acetatos, viene el título del curso abajo. Y cuando lo tienen que escribir, lo escriben mal. Optimización con S, sin acento en la O. O sea, una cosa pues así terrible. Y es eso, ¿no? De que piensan que no pasa nada, porque pues eso es de aquellos, ¿no? Los que estudian literatura. Ellos son los que tienen que saber leer y escribir bien, ¿no? Yo no. Yo soy pues de un área técnica. Evidentemente el tener una formación técnica no es ninguna excusa para no leer. Y fíjense que una vez que se introducen a la lectura es algo muy bonito. Lo llegan a disfrutar y se dan cuenta, sobre todo si la empiezan ya grandes, de todo lo que se han perdido en la vida cuando empiezan a leer. Si a ustedes les gusta el cine, por ejemplo, yo soy muy aficionado al cine, y van a ver una película de la cual leyeron antes la novela, por lo general se decepcionan cuando ven la película. Porque cuando leen la novela, ustedes se imaginan todo. Y su imaginación, pues, no sé la de ustedes, pero la mía da para mucho. Y las de la película, pues a veces no. Raras veces es al revés, que la película o le hace justicia a la novela, o es incluso, en algunas raras ocasiones, superior a la novela. A veces ocurre. Pero les doy un ejemplo sencillo, El nombre de la rosa, que es un libro difícil de leer, es una lectura avanzada, pues no se la recomendaría así como para empezar. Si lo leen y lo logran medio entender, aunque sea un 30-40%, cuando, por ejemplo, describen aquella biblioteca que se ve en la película, pues se decepciona, ¿no? La película es una torrecita, ¿no? Y en la novela se describe una biblioteca pero verdaderamente imponente, algo majestuoso. Esa es la belleza de la lectura, que uno se puede imaginar un mundo completamente distinto si se logra meter en la lectura, y que no importa qué tan bueno sea el director, difícilmente lo va a poder llevar a la pantalla. Él va a poner la visión de él, de lo que leyó, pero la de ustedes puede ser muy diferente. Entonces es algo fascinante, y de paso nos sirve si leen cosas pues razonablemente buenas. No tienen que irse a leer pues cosas así muy elaboradas, no van a leer, no sé, la crítica de las razas puras, no van a entender nada. O Borges, por ejemplo, Borges puede ser muy avanzado si no están acostumbrados a leer, pero hay muchos escritores que son mucho más populares. Luego viene el problema del inglés. Yo cuando estudiaba idiomas, yo estudié inglés cuando estaba en la secundaria, me metí al departamento de idiomas de la UNAM, y luego ya cuando estaba cursando la carrera me metí a estudiar francés. Lo terminé igual que el inglés, pero después se me olvidó todo. Y luego me metí a estudiar alemán, pero cuando me empecé a aprender los números en alemán, se me olvidaron en francés. Entonces abandoné los idiomas porque dije, después hasta el español se me olvidó. Y me quedé con el inglés. Pero ahora me tomo con mucha gente, cuando los entrevistamos, a todos les preguntamos si saben inglés. Y que pongan sus porcentajes. Y unos así bien honestos le ponen. Habla, pues 80. Entiende, 90. Lee, 95. Y resulta que después me llegan a ver y me dicen que no quieren tomar algoritmos con el doctor Chakraborty porque no le entienden al inglés. Me dan ganas de sacar su hoja de cuando los entrevistamos, a ver qué porcentaje le pusieron ahí, porque estoy segurísimo que ese que dice que no le entiende fue de los que puso que entendía el 90%, el 85%. Pura mentira, pues le ponen un número al azar. Y yo creo que han de pensar entre más alto se va a ver mejor, ¿no? Ni modo que me pregunten algo en inglés. El problema viene cuando les piden que escriban algo en inglés. Se supone que en la maestría, aunque no es algo así súper importante, pues sí sirve pues que sepan algo de inglés, al menos inglés técnico. Hoy en día sabemos el inglés, pues es el idioma de la ciencia, nos guste o no. Hay gente que no le gusta el inglés, hay gente que está negada para el inglés. He conocido unos que de veras no les entra con nada el inglés. Existe pues, ¿no? A lo mejor ustedes se caigan ahí. Pero desgraciadamente, para bien o para mal, pues los artículos que tienen que leer para su tesis, muchos van a estar en inglés. A lo mejor de vez en cuando tienen que abrir un libro y leer algo del libro, eso también va a estar en inglés. Entonces el saber inglés pues sí les sirve, aunque no tengan que escribir en inglés, cuando menos para entender lo que están leyendo. Ahora, hay una brecha tremenda entre leer y entender. Aquí me remonto a una anécdota que me ocurrió cuando yo estaba en Estados Unidos, en Tulane.
había un cine en la universidad, que era, en realidad era un teatro que lo acondicionaban como cine, entonces el audio era muy malo. Y recuerdo alguna vez que fui al cine y me encontré a las esposas de unos compañeros que estaban tomando clases de inglés. Y fueron a ver una película de Julia Roberts que se llama Pelican Brief. Y bueno, en la película sale la universidad, sale Tulane, y eres un estudiante de Derecho y todo esto. Entonces yo me las encontré a la salida del cine y estaban discutiendo sobre por qué se llamaba así la película. Y una sacó una teoría, pero así, elaboradísima, ¿no? Eso era como para tesis doctoral, de que los pelícanos, que la contaminación, y se morían, y entonces perdía el aliento el pelícano. Y entonces ahí voy yo a meter mi cuchara y le digo, pero ¿saben qué? Es que no se llama Pelican Brief de respirar, es Pelican Brief de el informe Pelican. Y ahí ya se jodió todo, porque todas las teorías de por qué se llamaba así, ellos creían que habían entendido la película. Obviamente no entendieron nada, nada, pues ni el título pues entendieron. Entonces no supieron ni de qué fue. Hay una brecha enorme entre lo que leen y lo que entienden. Yo conozco mucha gente que lee un artículo y dice, sí, ya lo entendí, y le piden, a ver, explícame, no entendieron nada de nada de nada. A veces se saben 2, 3 palabras, pero pues el artículo tenía 8 páginas. 2, 3 palabras pues no les va a servir mucho. Si no saben conjugar verbos, si no saben palabras técnicas, pues va a estar complicado. Entonces, una cosa es que lo lean y otra muy distinta es que lo entiendan, que asimilen realmente lo que leyeron. Y ahí es donde sí hace falta un poquito más de inglés. Es muy importante, por supuesto, no es indispensable en el caso nuestro, aunque siempre les pedimos esto, porque les sirve mucho para la tesis. Ahora, si de repente alguien les dice, ustedes eran muy felices tratando de hacer una tesis, están haciendo su proyecto, no sé, ahorita están en tercer cuatrimestre, se supone que ya es la etapa final de la tesis, y de repente viene el asesor o el encargado del seminario y les dice, ¿saben qué? Tienen que hacer un artículo técnico. Ahí sí, pasó a raspar, ¿no? Porque yo era muy feliz en mi mundo, estaba haciendo un documento, un chorototote en español, de los que estoy acostumbrado, de esos donde no dicen nada, que avientan palabras ahí al azar, a ver si alguna de esas más o menos satisface al asesor. Pero resulta que les dicen que tienen que hacer un artículo. Ahí sí, ahí empieza el problema, porque evidentemente pues nunca en su vida probablemente escribieron un artículo, entonces no saben cómo se hace, ¿no? ¿Será un choro recortado? ¿Cómo le hago? ¿Qué estructura tiene? Bueno, hay componentes básicos de cualquier artículo técnico, sea para congreso, sea para revista. La diferencia es que el de congreso es un artículo corto y el de revista pues es un más largo. Primero, para mí al menos sí es muy importante la revisión del estado del arte. Puede ser algo breve, pero es importante hacerla. Hay gente que es bien floja, o que creen que ellos son el alfa omega, ¿no? La computación empezó en mí y acabó en mí. Yo soy el primero que trabaja en esta área, entonces pues no hay estado del arte. Era como decía Dalí cuando le dijeron define el surrealismo, y dijo el surrealismo soy yo. No hay más. Obviamente de lo que están haciendo, no importa el tema, alguien ya hizo algo similar antes. Digo, esperemos que no lo mismo, nada más similar. Entonces hay que leer algunos artículos pues para tener el contexto de dónde se ubica lo que estamos haciendo. ¿Cómo es esto diferente de lo que hicieron los demás? Eso es muy importante. Luego, esta parece trivial, pero hay gente que, híjole, ¿cómo se le complica este asunto? No pueden describir lo que hicieron. No sé si es porque no hicieron nada, o de plano, la parte verbal la tienen muy poco desarrollada. Pero hay mucha gente que le dice, bueno, a ver, describe, ¿qué hiciste, pues? Y entonces empiezan a echar un chorote, así interminable, pero no lo pueden decir de manera concisa. Mi teoría es de que cuando la gente no puede explicar de forma simple lo que hizo, si lo hizo él mismo o ella misma, es porque no lo entiende. Es así de sencillo. Es como cuando dan clases. Si ustedes les piden, a ver, dame una clase del quick sort, si no lo pueden explicar en términos simples, la verdad es porque no le entienden ustedes tampoco. Esa es la verdad. Pueden pensar otras explicaciones complejas, extrañas, ¿no? Hubo una abducción, me llevaron en un ovni, me llevaron el cerebro y se me olvidó, ¿no? En este momento no puedo recordar, me pongo nervioso cuando se me quedan viendo fijo, no sé, puede ser algo así, pero por lo general es porque no entienden lo que hicieron.
Hay gente que hace a veces lo que el asesor le